Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes, ya sea en forma a través de YouTube o del Zoom. Hoy vamos a hablar de conceptos muy importantes. Tenemos la participación del doctor Andrés Donoso, que es un amigo, cirujano endoscopista, docente de la Universidad Católica de Chile, experto en disección submucosa. Yo cuando conocí a Andrés, lo conocí a través de un curso de disección en Chile y me dio esta presentación que a mí me sorprendió y me hizo entender muchas cosas de cuando yo fui a Japón, por qué en Japón veía las lesiones precoces y en Uruguay no. Y lo aprendí muchos años después gracias a Andrés y a esta charla que nos dio. Así que espero que sea tan provechosa para todos ustedes como lo fue para mí. Por eso quería agradecerle a Andrés por la charla, por participar. Sé que viene de una maratónica actividad académica hoy, que tuvo otra conferencia más temprano. Así que muchas gracias, Andrés, por esta charla. También quería agradecerles al doctor Rodrigo Dorelo, que es un endoscopista joven, ex asistente de la clínica, que viene de una pasantía por el Porto Training Center de la WGO. Por tanto, también nos va a transmitir un poquito su experiencia en relación a este tema y a cómo preparan los pacientes en el tubo digestivo alto en este centro de entrenamiento. Y también tenemos la participación de otro panelista, que es un querido amigo, que es el doctor Gonzalo Soya, ex profesor adjunto de anestesia, desarrollador del sistema ERAS, o uno de los desarrolladores del sistema ERAS, que es Uruguay, que es un innovador proyecto anestésico quirúrgico. Así que muchas gracias a vos, Gonzalo, y a Rodrigo por estar acá. Y damos entrada a Andrés para que nos dé la charla que tanto esperamos. Muchas gracias, doctor De Simone, por la amable invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes, amigos muy apreciados, y ojalá que sea de utilidad y del gusto de ustedes la presentación. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, entonces voy a hablar de la endoscopía digestiva alta para la detección del cáncer gástrico incipiente. ¿Cuál es el objetivo de mi endoscopía? ¿Cuál es el objetivo que yo creo que tiene una endoscopía? Bueno, es la búsqueda dirigida de lesiones incipientes, con esto me refiero a cáncer gástrico, la estratificación de riesgo de los pacientes de tener cáncer gástrico y, por último, buscar eventualmente explicación a los síntomas del paciente. Esto puede ser quizás un poco extraño para ustedes, este orden, porque esto es un orden de prioridad explícito, pero la verdad es que la inmensa mayoría de las endoscopías que se hacen en Chile al menos son endoscopías, abro comillas, mal indicadas, abro comillas, porque son en el fondo para pacientes que tienen síntomas funcionales, en el fondo, ansiedad, llámenlo como quieran, pero que tienen en el fondo al menos una discutible indicación de endoscopía. ¿Ok? Pero en países como el mío, donde tenemos un alto riesgo de cáncer gástrico, no deja de ser una muy buena oportunidad de screening. Así que ese es el tema que yo quiero desarrollar. Para mí, al menos, el primer objetivo, al igual como lo es en Asia, en Japón, es la búsqueda de lesiones incipientes y quiero desarrollar y demostrar por qué. Si uno tiene esto en mente, el resto viene regalado, en el fondo, como por ejemplo dar explicación a los síntomas del paciente. Pero al revés, no sucede lamentablemente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos necesarios para buscar lesiones incipientes? Lo primero es una sedación adecuada. Eso es muy, muy importante. Y con esto voy a sedación profunda. ¿Ok? Nosotros tenemos una realidad distinta a ustedes, o lo que yo conozco al menos de Argentina, de Uruguay, o España, donde en general la endoscopía se hace de regla con propofol y con la ayuda de un especialista, de un médico anestesiólogo. Nosotros, en la mayoría de los casos, y yo diría que esto es el 90-95% de los casos,
damos la sedación nosotros mismos y nosotros no tenemos a disposición el propofol. ¿Ok? Entonces nuestras armas son el midazolam, el fentanil, la ketamina, eso, y el propofol las pocas veces que el estudio se pide con un anestesista. Independiente de eso, de si la sedación la vamos a dar nosotros, otro médico, una enfermera capacitada o un médico especialista, un anestesiólogo, lo importante son los objetivos de la sedación. Y esto es que el paciente esté tranquilo al principio del procedimiento en su llegada, que esté cooperador, y durante el procedimiento que tenga una sedación profunda que permita que esté sin arcadas y con una respiración controlada. ¿Ok? Y por supuesto todo esto en un ambiente de seguridad para el paciente. Otra cosa importante es los medicamentos para detener el peristaltismo gástrico. Esto no debe ser pasado por alto y siempre y cuando no haya contraindicación, mi recomendación, si me permiten dar una recomendación personal, es el uso de buscapina. ¿Ok? Esto tiene algunos detalles en el fondo que los voy a pasar por alto, no sé si alguien después quiera que los comentemos en cuanto a la seguridad para el paciente. El segundo requisito luego de la sedación adecuada es que el estómago esté limpio. Y esto es, pero primordial, no puede ser más importante y probablemente uno de los puntos más críticos que tenemos en la endoscopia en Occidente. Probablemente ustedes han escuchado, ya que los que están interesados en esta charla, deben estar enterados de que en Japón se usa Pronasa como un antimucolítico mezclado con simeticona como antiespumante para la preparación gástrica. Nosotros no tenemos a disposición eso, y en general la Pronasa es un medicamento que no se dispone en Occidente, pero existen alternativas, como por ejemplo mezclar agua, 50 o 100 ml, con 400 miligramos de acetilcisteína, que reemplazaría la Pronasa como un mucolítico, y con 20 miligramos de simeticona. Ahora, creo que lo más importante es definir, y para que tenga consenso, ¿qué es un estómago limpio? Porque esa es una pregunta que me hacen con frecuencia o que muchas veces llama la atención cuando la gente ve, cuando yo realizo una endoscopia. ¿Ok? Entonces, un estómago limpio, vamos a partir por cosas obvias, pero que es importante definir, es un estómago que no tiene comida, que no tiene bilis, que no tiene moco, y acá ya se empieza, lo primero, sin comida es obvio, pero acá ya se empieza a poner no tan obvio para algunas personas, que no tiene bilis, que no hay moco, que no hay saliva, que no hay burbujas. ¿Ok? Que no hay. Eso es un estómago limpio. Entonces, es responsabilidad del médico chequear la limpieza completa del estómago antes de comenzar la observación. ¿Ok? Antes de, el estómago debe estar limpio. No contar con Pronasa o acetilcisteína no justifica un estómago mal preparado, ya que es posible limpiar todo el estómago solo con agua, o mejor aún, con agua y con simeticona, que está altamente disponible. Ese es el primer punto. Acá no hay que decir en el fondo no, porque los estómagos en el fondo llegan mal preparados o no tengo tiempo, etcétera. Eso es lo que quiero ir sacando un poco de la discusión. Y muy importante considerar, al menos comenzar a considerar, ese es el primer paso, ¿ok? Comenzar a pensar en dejar de fumar, ¿ya? Considerar, reevaluar los clásicos estándares de ayuno preendoscopía. Eso es fundamental, ¿ok? Acá estoy con el doctor Morita compartiendo una cena. Imagínense que yo me voy a hacer una endoscopía mañana en Japón. Y eso es lo que come la gente normalmente. Puede ser en un restaurante o en su casa, ahí en un pedacito de pescado crudo con alguna sustancia picante encima y quizás con una cerveza o con un vaso de agua. ¿Ok? Y a eso agréguenle lechuguitas o alguna cosa seca. Eso es lo que se come. ¿Ok? Y acá estoy yo con un amigo japonés en Chile comiendo una comida o una cena chilena, que es en el fondo un sándwich con palta, con mayonesa, con ketchup, con cebolla, con queso derretido, con un buen pedazo de carne, y probablemente eso se va a acompañar después de postre con helado, más cosas oliosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y dependiendo del hambre del comensal, eso se puede repetir, y por supuesto le agregamos papas fritas o huevos fritos, etcétera. ¿Ok? Así que hay diferencias en lo que se come, ¿ya? En lo que queda en el estómago. ¿Y cuáles son los problemas del ayuno? Bueno, el problema del ayuno es que, y esto es universal en nuestra mentalidad occidental, y cuando yo le pregunto a las personas, a los alumnos, etcétera, ¿qué pasa si tu hermano se va a hacer mañana una endoscopía y tiene que hacer ayuno? ¿Qué va a hacer la noche anterior? Bueno, va a comer 3 de los sándwiches que le mostré.
pensando por una lógica rara que nosotros tenemos en Occidente, de que por comer 3 sándwiches en la noche vamos a tener menos hambre mañana, cosa que no tiene ninguna lógica, pero comemos 3 y 4 también. Entonces, el paciente la noche anterior va a comer más de lo normal, ¿ok? Pero sí vamos a ser muy estrictos en hacer caso a hacer el ayuno completo. Después de haber comido esa cena, vamos a dejar de comer y, muy importante, de ingerir líquido por completo, al menos 10 horas antes del examen. O sea, vamos a llenar nuestro estómago de esos restos oleosos, del queso derretido, de la mayonesa, de la cebolla, etcétera, del helado, y después no vamos a tomar más agua y vamos a seguir tragando y deglutiendo nuestra saliva y la descarga posterior de moco. ¿Ok? A eso agréguenle lo que aumenta en el invierno por los resfríos o lo que aumenta en primavera por las alergias. ¿Ok? Pero si nosotros consideramos nuestra población de mayor riesgo de cáncer gástrico, o sea, los adultos mayores, sabemos que basalmente tienen menos sed y que ingieren mucha menos agua. ¿Ok? De manera que el ayuno de esos pacientes lleva a una situación peor. ¿Ok? O sea, a la acumulación de saliva y de moco espeso en el estómago por horas. 8, 6, 10, 12, 14 horas. ¿Ok? El peristaltismo, por supuesto, no empuja esa mucosidad, esas sustancias espesas, sino que quedan adheridas a la pared gástrica. ¿Ok? ¿Y cuáles son nuestras indicaciones habituales pre-endoscopía? Ayuno total. Así de simple, desde las 21 a 23 horas del día anterior. Eso es. ¿Ok? Es decir, no hay intervención sobre lo que come el paciente el día anterior, y peor aún, no se le permite ingerir agua durante 10 horas previo al examen. Eso definitivamente es algo que no tiene ninguna lógica. No puede ser. ¿Ok? The road to hell is full of good intentions. O sea, la intención puede ser buena, ¿ok? Quizás lógica en un principio, pero el camino terminó absolutamente desvirtuada y realmente es eh, raro. Y nos acostumbramos, como en general lo hacemos lamentablemente en Latinoamérica, a que cosas anormales se hagan normales. ¿Ya? Ejemplos tenemos por mil, lamentablemente. Entonces, cuando uno le dice a alguien, oye, pero sería bueno que los pacientes antes de la endoscopía el día anterior hagan una dieta líquida, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero a nadie le llama la atención que los pacientes tengan que hacer una dieta especial antes de una colonoscopía. Oye, es que deberíamos darle a los pacientes una solución para preparar el estómago 30 minutos, pero ¿cómo no? Es muy complicado, muy enredado, pero es normal que los pacientes tengan que costear o que se tengan que tomar laxantes y estar toda la noche o el día, la mañana anterior en el baño. Eso es normal. Lo otro no se puede, para la endoscopía no. ¿Y por qué lo otro sí? ¿Y por qué hacemos eso por una colonoscopía? Porque sabemos que un colon mal preparado va a impedir que detectemos adenomas y por lo tanto que tengamos un impacto en la mortalidad o en el diagnóstico precoz del cáncer colorectal. Da para pensar. Ok, entonces pensemos solo en eso, preparación de colon versus preparación gástrica. Preparación gástrica en realidad no hay. Y eso es Occidente. Si ustedes se meten en Google, al menos en Chile, y buscan un paciente por su cuenta, como preparación para la colonoscopia, les van a salir miles y les van a salir todos los motivos de por qué es importante hacerlo. Y si ustedes buscan preparación gástrica, ¿qué van a encontrar? Ayuno total desde el día anterior. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones adecuadas? Bueno, régimen líquido el día anterior. Tratar de controlar los alimentos y la calidad de los alimentos que van llenando nuestro estómago y mantener la ingesta de agua pura hasta 2 horas antes de la endoscopía. O sea, no es que se pueda, es que debe, porque es la única forma que todo el moco y la descarga posterior y la saliva que uno deglute avance. Parece lógico, ¿no? Bueno, lo que es raro a veces es que esto sea un problema, pero al menos yo, y declaro al tiro que yo solamente soy médico endoscopista, pero en mi humilde búsqueda que he hecho de toda la literatura que basa en el fondo las guías clínicas de la ASA, en el fondo la inmensa mayoría de los trabajos que permiten que los pacientes ingieran líquidos claros hasta 2 horas antes de una cirugía, o sea, de una intubación orotraqueal, están basados en la calidad de los líquidos y no en la cantidad. ¿Ok? En la calidad de los líquidos. Líquidos, claro, ni siquiera agua, puede ser un jugo. Lo importante es que uno tome un vaso y que uno vea por transparencia a través del vaso. La leche, por supuesto, no es válida.
comer puré, cosas no vale, pero tomar agua no hay problema, hasta 2 horas antes de un examen. Por supuesto que hay, en el fondo, excepciones a eso. Eso es obvio, como todo. Una paciente embarazada que no le andamos haciendo endoscopía, pacientes diabéticos que tengan retardo del vaciamiento gástrico, pacientes con obesidad mórbida, por supuesto. Y hay otras consideraciones que hay que tener. Distinto de eso es que nuestras indicaciones, porque sí, solamente por repetir una tradición, sean que los pacientes estén en ayuno completo desde el día anterior. Ese es mi punto. Espero que en algo ayude o que quede claro. Otro punto importante es saber cómo es un cáncer gástrico incipiente, porque si no lo conozco, no tengo cómo. Y el problema es que la ignorancia nos deja en oscuridad absoluta. ¿Ok? Y siempre le digo a los becados, en el fondo, ¿qué pasa si uno le dice a un extraterrestre que llega a colonizar la Tierra, le dice el jefe de extraterrestre, oye, sepárame, por favor, a todos los humanos hombres de los humanos mujeres, o sepárame a los abuelos de los adultos? No va a tener idea, así de simple, pero parece obvio para nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Que nos conocemos, que hemos visto, que sabemos, que tenemos experiencia. ¿Ok? Entonces, probablemente cuando esas personas ya lleven un año de conquista en el planeta Tierra, ya van a saber. Entonces, lo primero es mostrarle a los médicos cómo es un cáncer gástrico incipiente. Pero para eso el que lo muestra lo tiene que haber visto, tiene que tener experiencia en eso. Entonces, ¿de dónde obtenemos esa experiencia? ¿De Alemania? ¿De Canadá? Entonces, esos son los puntos importantes. Ahora, busquemos las enseñanzas, por ejemplo, los tips del doctor Norilla Huedo, que es un especialista. ¿Qué cosas nosotros debemos estar atentos? A cambios sutiles de la coloración. Y esto es muy simple. Áreas delimitadas de coloración roja o blanquecina. Cambios en la morfología, que significa áreas elevadas o áreas deprimidas. Y cuando la morfología o el color son las mismas que la mucosa circundante, buscar pérdida de la trama vascular o sangrado espontáneo. Estos son puntos muy, pero muy importantes y espero que con los ejemplos que vaya poniendo durante la presentación queden un poco más claros. Entonces, saber cómo es un cáncer gástrico incipiente es súper importante. Y vamos a un punto importante. ¿Y la tecnología es importante? Bueno, yo creo que no. Este es un trabajo de la revista Cáncer del año 87, donde muestran la evolución en la Universidad de Tokio del diagnóstico de cáncer gástrico incipiente. Entonces ustedes pueden ver cómo entre el año 46 y 49, de todos los pacientes diagnosticados y operados por gastrectomía, no tenían ningún cáncer gástrico incipiente, eran todos avanzados o eran pacientes por úlceras, otras cosas. En la década del 50 ya tenían un 4% de sus piezas de gastrectomía diagnosticadas por cáncer gástrico incipiente. En la década del 60 tenían un 17%. ¿Qué tal? 17%. Después les voy a mostrar las cifras históricas de nosotros, por ejemplo, en Chile. Y en los 70 ya tenían 32%, y en los años 80, o sea, hace 40 años, tenían un 39% de cáncer gástrico incipiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hacía la endoscopía en los años 60? Con alta resolución, con magnificación, con NBI, BLI o FAIS. ¿Con qué se hacía? ¿Mm? Entonces, ¿por qué no vemos el cáncer gástrico incipiente? Esa es la pregunta. Ahí tienen una foto de un estómago, de la zona del cuerpo alto, de la región casi subcardial, donde estamos viendo en la pared posterior un área de eritema levemente deprimida. Espero que todos la vean. ¿Ok? Eso es un cáncer gástrico incipiente. Pueden no saberlo, que lo sea, está bien, pero ven una lesión focal. Entonces alguien va a decir, ¿qué es eso? Entonces, al menos, ¿qué es? Le puedo preguntar a mi tutor o a un médico que tenga más experiencia que yo, o si no hay nadie, le tomo una biopsia. Y está hecha la pega, ¿ok? Pero lo vi. Acá tenemos una endoscopía donde se ve la curvatura mayor hacia abajo a la izquierda, y si van subiendo por la curva mayor, yo me voy a permitir minimizar para poder mostrarles acá con el cursor. Disculpen si pierde el tamaño. Esta zona, donde se pierden pliegues. ¿Ven esa lesión? Bueno, acá es donde se junta el líquido por gravedad. De manera que si esto está con líquido, con bilis, con espuma, o el
estómago está sin adecuada insuflación, eso no lo van a ver. ¿Okay? Esta es la misma foto del mismo paciente, pero en retrovisión, esa zona de ahí. Y esto es relevante porque esto es un cáncer gástrico avanzado, no es ni siquiera incipiente. ¿Ya? Entonces, y a todo esto, esta imagen no tiene muy buena resolución, no tiene ningún método de magnificación ni nada. ¿Ya? Entonces, el problema es que se nos pasan las lesiones avanzadas, a veces incluso, ni siquiera el problema son las incipientes. Acá está el píloro, este es el cuadrante de la curvatura menor, abajo el ángulo que debería estar por ahí, y si ven con un tip es siempre ir mirando desde la periferia hacia el centro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno puede jugar cuando yo voy con mi cursor al stop, cuando empiece algo, y probablemente la mayoría van a hacer stop ahí. Y cuando voy por acá, algunos me van a decir stop ahí, pero hay otros que estén un poquito más atentos que van a decir stop ahí, ¿ok? Donde está esta zona elevada, ¿ok? Que en esa zona deprimida y enrojecida. Da lo mismo nuevamente, pero para nuestra labor, que es la pega que hacemos todos el 95% del tiempo, que es la endoscopía diagnóstica, da lo mismo si yo caché que empezaba ahí o allá. Lo importante es que lo vi. Y eso es lo que quiero despertar la atención de ustedes, de por qué lo puedo ver. ¿Ok? Entonces, ahí está. No hay ningún misterio. ¿Qué hago? Tomo una biopsia. Está hecha la pega. Acá. Bueno, a todo esto este era un ejemplo de cambios en la coloración. Rojo. O cambios en la altura. Elevación acá o depresión acá. Y acá no tenemos cambio en la coloración, pero tenemos cambio en el nivel. ¿Ven? Ahí hay un cáncer gástrico incipiente también, de tipo 02A. Acá también. ¿Ven? Tenemos cambios de la superficie, elevación, depresión, ligeros cambios en la coloración. Acá. Y acá también. Y fíjense que van repitiendo ciertas ubicaciones, como por ejemplo el cuerpo alto, acá hacia la pared posterior, que es una zona muy ciega a la entrada del endoscopio rápido. Si se entra rápido con el endoscopio, queda ciego, porque el endoscopio apunta hacia acá, hacia la pared anterior curva mayor, pero no hacia este cuadrante que está enfocado a propósito y que hay que tener muy en cuenta. Y ahí tenemos una lesión. Esta es una lesión un poco más avanzada, con confluencia y amputación de pliegues, un eritema y depresión central y una elevación de la zona circundante. Ahí también hay pliegues que confluyen. Se ve clarito, ¿no es cierto? No hay ni una dificultad en verlo, ninguna. ¿Por qué será eso? Miren, acá hay otro ejemplo. Esto es un poquito más difícil, más tricky. Acá hay una lesión polipoidea. Estas son poco frecuentes, pero son relativamente fáciles de identificar. A diferencia de estas, que son las gastritis light, las lesiones planas, que se ven por irregularidad, por sangrado espontáneo. ¿Ven? Una gran lesión intramucosa. Ahí tenemos otra, nuevamente, pared posterior, casi subcardial. Miren. Entonces, si nosotros trazamos una cruz, ningún cuadrante es igual al otro. Asimetría. Si nosotros vemos los bordes, son irregulares, espiculados. Si vemos la altura, tenemos zonas deprimidas y zonas elevadas. Si vemos cambios en la coloración, tenemos áreas de mayor eritema. Sencillo. ¿Ok? Luz blanca. Acá tenemos esto es raro, una lesión antral que es como si fuera un LCT del colon, lesiones adenomatosas extensas del estómago. Son raras, en realidad. Estas son más sencillas porque son ulceradas. La lesión tipo úlcera es más fácil. Este es un cáncer incipiente mal diferenciado con anillo sello. En el antro hacia la pared anterior. Pero son lesiones muy pequeñas, así que también pasando rápido o sin una limpieza adecuada pueden pasar desapercibidas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no vemos el cáncer gástrico incipiente? Derribemos mitos, que el cáncer no existe en Chile. A ustedes les parece raro, ustedes dicen, no, en Chile existe, ¿ok? Pero ahora, si uno le preguntaba a los mismos profesores chilenos hace 15, 10, 20 años, no era tan claro. Esa es una enfermedad japonesa, es otra genética, otra raza. Acá no existe el cáncer incipiente. ¿Okay? El cáncer se detecta con luz blanca. La detección es con luz blanca. ¿Con qué creen que va a ser? ¿Con qué creen que ha sido siempre? ¿Mm? ¿Con algún método de
espectral, por no dar ninguna marca, por algún raro tipo de convenio que yo tenga con las empresas? No, definitivamente no. ¿Ya? El cáncer gástrico se ve, no es difícil ver, no es una aguja en un pajar. Eso es mentira, eso lo dice la gente que nunca lo ha visto. Claro, como yo nunca lo he visto, es difícil de ver. No. Eh, se ve y tiene criterios diagnósticos precisos. Lesión focal, asimetría, bordes irregulares, alteraciones de la altura, elevación o depresión, alteraciones de la coloración. Sencillo. Eso es. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no vemos el cáncer incipiente? Bueno, porque no preparamos el estómago, porque si hacen una colonoscopia sin preparar el colon no van a ver nada, obvio. Bueno, en el estómago también existe esa obviedad. Porque no lavamos el estómago, si no lo preparamos y tampoco lo lavamos. Esto estoy hablando de lo que yo veo en Chile, ¿eh? No, por favor, no vayan a pensar que esto se lo estoy diciendo a la endoscopia de ustedes, lo digo por lo que lamentablemente pasa en Chile, y pasaba antes, que ahora un poco menos, pero sigue pasando. No se bien al paciente, se dan sedaciones inadecuadas, el paciente sigue siendo contenido por los asistentes de endoscopia, amarrándolo, agarrándolo, no se mueva. Es imposible hacer una endoscopia así. ¿Okay? El paciente tiene que estar bien sedado. No se insufla adecuadamente el estómago durante el examen. Eso no lo puse, perdón. ¿Y qué es una insuflación adecuada? Poder ver la mucosa entre los pliegues de la curva mayor. Ahí está bien insuflado el estómago. ¿Okay? No sistematizamos nuestro examen. Mezclamos lavado con avance, primero miro por acá, después miro por allá, voy a tomar esta biopsia, después sigo por allá. El examen tiene que tener un orden y sistematización clara. ¿Okay? No miramos todo el estómago, por supuesto. No se busca dirigidamente el cáncer incipiente, o sea, no hay como un objetivo, un orden también de mis objetivos, y lamentablemente la mayoría de las veces no se conoce cómo es, y por lo tanto al no conocer no tengo cómo detectarlo, si no sé cómo es. ¿Okay? Vamos un poco al tema de la sistematización del examen. Hay algunos elementos de ayuda, como el protocolo del doctor Yao, alguna gente como el doctor Emura, que ha hecho otras sistematizaciones, pero más que un protocolo u otro, que les adelanto que no se hace la endoscopia así en Japón. Eso es muy triste, pero el objetivo y el por qué se hizo este protocolo de Yao fue para ver si se podía hacer algo por la lamentable situación de la endoscopia occidental. Entonces, ¿cómo crear algo, en el fondo, que pueda ser reproducible y transmitible en un poco la forma en cómo vemos nosotros los algoritmos y los esquemas en Occidente? Pero allá no se hace así. Pero tiene algo que ver con cómo se hace, ¿ya? Tanto los protocolos de Yao y Mura, que es que el estómago, y esto es sí como se hace en Japón, se examina en espiral, por cuadrantes o por subdivisión de cuadrantes en espiral. Esto hay que verlo en vivo, no hay otra forma más que ver en vivo a un endoscopista que conozca el tema. Se hace en el fondo avanzando y después en retrovisión mirando todo el estómago en espiral. Ese es el concepto que hay detrás, más que decir ocupo este esquema o el otro, que ni siquiera ellos lo ocupan allá, es observar el estómago en espiral bajo una adecuada insuflación, preparación, sedación y un largo etcétera. ¿Okay? Entonces, este es el problema, que cuando alguien tiene al menos la inquietud de decir, bueno, yo quiero ver más diagnóstico y todo, con lo que se va a encontrar en los congresos y en los libros es con esto, con la foto del cáncer con índigo carmín, con la foto magnificada, con alguna metodología espectral, con el concepto de la línea demarcatoria, del sistema B más S, que está todo perfecto. Pero esos, lo que me cuesta tanto transmitir, son elementos de estudio de lesiones ya detectadas. ¿Se entiende? Lesiones que ya se detectaron, que se caracterizan y se estudian y se profundiza su estudio de esa manera. Pero todo se salta en el cómo se detecta. La detección es con luz blanca. ¿Se entiende? La detección es con luz blanca. Después se ocupa eso. Pero en estricto rigor yo no necesito eso si yo soy un endoscopista diagnóstico, ¿ya? Que es lo que más me gusta a mí a todo esto y lo que me apasiona. Yo necesito la luz blanca porque necesito detectarlo, tomarle la biopsia. Listo, se salvó al paciente. De ahí lo que se haga da lo mismo, pero se salvó al paciente. ¿Ok? Y eso es con luz blanca. Entonces, nadie muestra eso en los libros. Ahí está la lesión. Esa que veían con el índigo carmín, con la magnificación, es esa foto. ¿Ya? Entonces, eso, la lesión está ahí, es lo que hay que aprender a hacer.
¿ya? Porque si ustedes toman la foto del antro, como está ahí puesta a propósito para esta clase, la foto en el fondo de las vías europeas y todo, le está quedando en la periferia esa lesión. Y me está quedando más periferia, porque el estómago es un órgano amplio, no es como el esófago, de lumen pequeño, y no es un tubo recto. La curvatura mayor tiene otra conformación que la curvatura menor. Tiene pliegue, está el ángulo, está el fondo. Entonces, no hay más que entender la visión en espiral por cuadrantes para poder hacer la detección, sumado a todo lo que ya he hablado. Estómago limpio, paciente sedado, estómago quieto, la buscapina, adecuada insuflación, conocer cómo es el cáncer incipiente, buscarlo dirigidamente y hacer un examen sistemático de todo el estómago. ¿Ok? Entonces, ¿qué me permito recomendar? Que nosotros pensemos o comencemos a contemplar la posibilidad de pensar en la búsqueda dirigida de las lesiones incipientes, en la detección e identificación de condiciones de riesgo. Eso es otro capítulo, algún día lo podemos hablar, o la discusión que es la gastritis crónica trófica y la metaplasia intestinal. En erradicar siempre el Helicobacter pylori, bueno, probablemente, pero más importante que eso, en erradicar las siguientes frases. Es que no tengo pronasa, es que no tengo indigocarmín, es que no tengo NBI, FAIS, BLI, ISCAN, lo que se les ocurra, es que no tengo magnificación, es que no tengo tiempo. Y ese es el factor más importante y el que más me costó, en el fondo, sobrepasar en esto que fue como a duras penas, que era el tema del tiempo. No, es que eso requiere mucho tiempo. Y resulta que no. Lo que había que ver era tratar de mirar un poco de afuera del bosque. En el fondo, si no, no quedarse en este cuadrado de cancha que me había hecho alguien que no sabía del tema. Lo que pasa es que hacer un examen sistemático del estómago demora 2 a 3 minutos, con 80, 100, 50 tomas. Excelente. No toma más de 2 a 3 minutos. No toma más. Así de sencillo. El problema es que yo tengo que gastar mucho tiempo en lavar el estómago, porque viene mal preparado. Entonces, si los pacientes se preparan el estómago y vienen adecuadamente limpios, eso es lo que tomó la endoscopía diagnóstica acá, comillas, a la japonesa, 2 a 3 minutos. Así que hacer una buena endoscopía no se contrapone a la presión asistencial, al tiempo, a nada. ¿Ya? Eh, entonces, para mí el examen ideal es primero preparación gástrica, régimen adecuado al día anterior, líquidos abundantes, limitar o evitar lácteos, grasas, beber agua pura continuamente hasta 2 horas antes del examen idealmente, dar preparación gástrica, eso significa un trago 20 a 30 minutos antes de 50 ml de agua con simepicona y acetilcisteína, una adecuada sedación, segura pero adecuada, una sedación que sirva, no dar midazolam, pero que la sedación signifique que haya personas amarrando a la fuerza al paciente. Chequear la limpieza de todo el estómago antes de comenzar la observación, administración de buscapina si es que no hay contraindicación en forma segura, y un examen sistemático, por ejemplo, el sistema SSS, ¿ya? Y terminada la inspección, la toma de test de ureasa y biopsias si corresponde. Eso, para no pasarme el tiempo, Fede, yo creo que lo dejamos hasta acá y podemos dar paso a la discusión. Y antes de terminar, lo único que quiero decir es que para ahorrarme que no haya debate, sino que solo podamos como llegar a consensos más que a debatir, esto que yo digo son el otro extremo. No significa que el paciente tenga que estar tomando agua hasta 2 horas antes. Si alguien dice en su hospital, ¿sabes qué? Yo creo que eso es mucho, yo creo que, pero puede ser 6 horas, igual va a servir. Si el problema es que hasta ahora lo que estamos haciendo es que el paciente coma lo que se le ocurra y quede en ayuno absoluto desde la noche anterior. Si eso lo cambiamos por último porque pueda tomar agua hasta 6 horas antes, va a servir y va a ser mejor. ¿Ok? Entonces traten de entender estos conceptos como el objetivo, hacia dónde va, hacia cambiar un poco el enfoque. No significa necesariamente que tenga que ser 2 horas, etcétera. ¿Ok? Es tratar de buscarle un poco por el otro lado al asunto, créanme que ayuda. Eso, muchas gracias. Estoy listo, Fede. Bueno, Andrés, muy buena tu presentación. La verdad, con conceptos muy claros, como uno está acostumbrado en vos. A mí me gustó mucho esta charla cuando la vi.
Vamos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas y por algo están acá. Gonzalo, tengo 3 preguntas para vos. Sé que vos estás muy actualizado en las pautas anestésicas y que las aplicás mucho a diario. ¿Qué opinión te merece a vos el tema de poder dar agua a los pacientes hasta pocas horas antes del estudio? Yo sé que en cirugía general eso ya se aplica bien, no sé por qué cuesta tanto a veces en endoscopía, por lo menos en los lugares donde yo trabajo. ¿Y qué opinión te merece también el tema de la bucapina intravenosa? Porque yo a veces la uso para la colangia y algunos colegas se ponen un poco nerviosos que cuando la pido por el tema de las arritmias, que puede desencadenar una arritmia, no sé, digo, si ellos están así. Y bueno, y el tema de tomar 20 minutos antes agua con simeticona o media hora antes, también es una pregunta que teníamos para vos. Bien, bueno, primero, la ingesta de agua hasta 2 horas antes del procedimiento no solo es, es permitida, sino que es deseable en todos los procedimientos. Ahora, gracias Andrés, yo acabo de aprender que además en endoscopía es útil para la limpieza del estómago. Y, y bueno, digo, es un concepto que para mí es importante porque cuando nosotros sistemáticamente hacemos, los endoscopistas trabajan con anestesistas y los pacientes concurren a una consulta preanestésica, entonces yo estoy seguro que si uno le explica al paciente que al tomar agua va a tener el estómago limpio y y el endoscopista va a tener mejores chances de hacer diagnósticos, yo creo que la van a tomar. O sea, que se le van a ir todos los mitos rápidamente, porque los pacientes están acostumbrados a que se arrastra de hace mucho tiempo el mito de que antes de los procedimientos anestesiológicos tienen que estar con ayunos prolongados. Así que, bueno, no solo posible, sino que es deseable. Además hay otra cosa. Los pacientes que llegan con poca ingesta de líquidos y con ayunos largos, tienen otros riesgos. Por ejemplo, llegan hipovolémicos y nosotros les vamos a administrar anestésicos y fármacos que son vasodilatadores, que son depresores cardiovasculares, y son comunes los episodios de hipotensión. Y yo tendría más preocupación por un episodio de hipotensión que por darle bucapina, y las complicaciones cardiovasculares que se pueden acompañar que por darle bucapina. Que no me merece ningún, que no me da ningún miedo, o sea, que tiene esos efectos secundarios, pero nosotros tenemos la medicación para tratarlos. Entonces, en los pocos pacientes que se presentan, se tratan sin problemas. Pero a veces viene un paciente que es viejito, que tiene 12 horas de ayuno de líquido, que llega hipovolémico, le ponemos las piernas colgando para abajo y le damos un propofolazo. Ese es el paciente que se te puede complicar. Así que, nada, o sea que creo que te contesto la pregunta del líquido, te contesté la pregunta de la bucapina y no sé si me faltaba algo más. Andrés utiliza también mucolíticos y agua con simeticona para generar una mejor limpieza que se da 30 minutos antes. Ahí está, y por lo que entendí, la simeticona la van en 100 mililitros de agua. Sí, es un volumen de 50 o 100 ml y sigue siendo un líquido claro. En el fondo es un polvo la simeticona que se disuelve. Ahí está. Ahí en ese terreno no tenemos evidencia, porque ¿qué pasa? Los estudios están hasta 2 horas antes. Entonces, si tenemos riesgo de aspiración con 50 mililitros la hora antes para darle a simeticona, yo desconozco que haya evidencia. Y algún anestesista podría despertarle preocupación. Lo que para mí está claro ¿cuál es la tarea nuestra? ¿No? O sea, si damos un paciente que en general va a seguir con ventilación espontánea, que lo que vamos a tener nosotros, nuestro objetivo principal es que no haya obstrucción respiratoria, que si hay que darle apoyo por depresión respiratoria, se le pueda dar y que no se aspire, ¿no? Entonces,
digo, la preocupación del anestesiólogo por el estómago ocupado o por el estómago no limpio va a ser que no haya reflujo y aspiración. El síndrome de Mendelssohn, que es la aspiración de líquido ácido en volúmenes de alrededor de 50 mililitros, o sea, se tendría que aspirar todo lo que se tomó, y que es un síndrome grave, pero que es muy raro de ver en estas condiciones, tendría que darse, digo, en esas condiciones. A mí en general, cuando vamos a hacer endoscopía gástrica, me preocupa poco, porque inmediatamente que el paciente se duerme, ¿qué pasa? Entran ustedes aspirando y mirando el estómago. Entonces, acá digo, el estudio que tenemos son ustedes. Si el equipo de Andrés, por ejemplo, da esos volúmenes de simeticona, entran y encuentran un estómago limpio y vacío, ¿qué nos vamos a estar preocupando nosotros por ese escaso volumen de líquido que administraron antes? Entonces ahí tenemos para aprender nosotros, de la experiencia de ustedes. Tal vez haya que mostrarle a los anestesiólogos qué pasa cuando le das 50 o 100 mililitros una hora antes de agua con la simeticona y después mostrarle la endoscopía. Si ustedes encuentran que hay un estómago más limpio todavía que sin usarla, me parece que mal podría oponerse cualquier anestesiólogo. Creo que está Bueno, claro. la verdad que muy, muy claros los conceptos. Ojalá, la verdad, tendríamos que haber invitado a la Sociedad de Anestesiología, porque digo, con muchos anestesistas, nosotros, y eso tal vez es una ventaja para ustedes, Andrés, que si bien es una desventaja para el paciente no contar con un anestesista, porque bueno, siempre es mejor, pueden establecer protocolos ustedes, con cuanto a ayuno, en cuanto a estas cosas. Nosotros a veces, Gonzalo, no contigo precisamente, pero en mi caso, a veces se hace difícil transmitir estos conceptos y que sean La clave, entendibles para la sedación endoscópica. Porque la clave es digo, el trabajo en equipo. para la cirugía general son aplicables y los aplican, entonces, ¿por qué para la endoscopía no? No, para la endoscopía también los aplicamos y las 2 horas están comprendidas. Los líquidos claros, además, nosotros les decimos agua a los pacientes, lo que nos importa es que no tengan sólidos, ¿no? Si van a tomar un jugo de naranja, que no sea un juguito de naranja que tenga pulpa. Si quieren tomar Coca-Cola, que tomen Coca-Cola, pero eso no les decimos en general, porque después ahí ya se abre un abanico de la imaginación de los pacientes es gigantesca. Pero la clave es el trabajo en equipo, es juntar o sea, yo después de lo que aprendí hoy, y ya te digo que la charla me encantó de principio a fin, y aparte me gustó la parte de endoscopía también. Yo ya puedo comunicarla a mis colegas en mi institución, en mi equipo, y advertirlos sobre la posibilidad de que el paciente haya ingerido una pequeña cantidad de líquido antes y comentar que no es un problema, que no es una complicación. Las otras 2 cosas que yo quería decirte era, la buscapina hay que esperarla. La buscapina incluso intravenosa no tiene una acción inmediata. O sea, no es como el propofol, que actúa en el tiempo de circulación brazo-cerebro. La buscapina hay que esperarle, lleva unos minutos. Y para el caso de ustedes, Andrés, que usan midazolam, si lo usan intravenoso, también hay que esperarlo, no es como el propofol. Entonces, a veces, tomarse su tiempo, a veces yo estaba pensando, tú hablabas de 2 o 3 minutos de endoscopía, y yo pensaba, y bueno, el inicio de acción del midazolam por vía intravenosa son 2 o 3 minutos también. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, para evitar la sobredosificación hay que esperar. Sí, eso es estoy muy de acuerdo. O sea, en el fondo, lo que yo no dije, no he preparado esa diapositiva, es que la endoscopía hay que verla como un círculo, en el fondo como las manecillas del reloj, en que hay pasos necesarios para pasar al siguiente paso. Esto es muy oriental. Yo primero tengo que tener listo el paso básico. No puedo avanzar. Entonces, lo primero es la seguridad del paciente. Lo primero.
Si no están las condiciones de seguridad, llámese monitorización, llámese de que hay una patología no compensada, que no fue bien evaluado, no se puede avanzar. El paciente tiene que volver a otro día, que son cosas electivas. Después de la seguridad está la sedación adecuada. Si el paciente no está sedado, no comienza la endoscopía. Eso, o sea, eso yo lo viví hoy día, en mi primera endoscopía de la mañana, del padre de una doctora anestesista, que lo pidió como, por favor, a que su endoscopía fuera con un anestesista. A nosotros nos incomoda porque, como dice el doctor, lo primero es que sea en equipo, más que los pergaminos de alguien, es que conozca lo que hace. ¿Se entiende? O sea, yo soy endoscopista de título, yo soy cirujano digestivo de título, pero yo no hago cirugía del páncreas, independiente de que la haya estudiado. Uno se tiene que dedicar a algo. Y cuesta mucho ser realmente bueno en algo. Cuesta años de dedicación, de estudio, de pasión y de trabajo en equipo para convertirse bueno en algo. Y eso es algo que no entendemos en Occidente. En Occidente lo que vale es como un título, un cartón. Uno tiene que dedicarse a algo. Entonces resulta que ese paciente me dijo, y yo, ¿qué le voy a decir a mi colega? No lo puedo pasar por encima de él, dale nomás, pero estaba evidentemente ansioso y todavía no bien dormido, con su TSI de Propofol, todo pirulo, espectacular. Entonces, ¿qué iba a pasar? El momento de más importante para la entrada a la endoscopía es cuando entra el endoscopio. Ese estímulo de que entre un instrumento contra la faringe es muy grande. Entonces yo me río cuando algunos colegas dicen, a ver, déjenme ver si está listo para ingresar al endoscopio y le tocan la pestañita. Probemos. ¿Qué va a pasar? Que por supuesto que meter un endoscopio es distinto a hacerle cariño a la pestaña. El paciente va a toser, cuando tosa le va a dar hipo y ya me embarró toda la endoscopia. O sea, cuando tiene que estar más profundo es al comienzo, cuando yo introduzco el endoscopio. ¿Qué significa eso? ¿Que el médico era malo? Por supuesto que no. Es especialista en anestesiología. El problema es que no tiene experiencia en sedar en endoscopía. Ese es el tema. Bueno, La experiencia, el trabajo en ahí a equipo. veces es cuando apura Federico, porque tú sabes que el propofol da una apnea transitoria, que es corta, y el momento de la apnea, ese momento es ideal para entrar. Entonces es importante que nos sincronicemos, porque cuando el paciente hace la apnea, tú entras y no se mueve, porque tiene la máxima profundidad. Después, el mecanismo de disipación del efecto del propofol no es por metabolismo, porque se vuelve a redistribuir por el organismo, así que rápidamente el paciente empieza a cambiar el plano. Entonces, pero cuando ya tiene el endoscopio adentro, es otra cosa. Claro. Y lo que, bueno, y lo que yo decir, una vez que la sedación es adecuada, comienza la endoscopía. Entonces yo no estoy mezclando esos 2 minutos. Yo me tengo que tomar todo el tiempo del mundo que sea necesario y es muy importante, este concepto lo he aprendido de mis amigos y familiares anestesistas, que en el fondo hay que tomarse el tiempo. Es muy importante tomarse el tiempo en sedar al paciente. Y cuando el paciente está sedado, comienzo la endoscopía. Y ahí cuando comienzo la endoscopía, chequeo de que esté limpio. No comienzo la observación, meto el endoscopio, que es distinto a hacer la endoscopía, y veo que la limpieza esté lista. Si mientras estoy viendo la limpieza, la sedación tuvo una falla, me detengo y hay que ver que la sedación esté bien. ¿Está bien? Avanzo. Termino con la limpieza. Entonces ahora tengo que ver la insuflación. La insuflación es adecuada. Pero mientras la insuflación está arreglándose, hubo un problema con la seguridad del paciente. No sé, se perdió el monitor de la saturación. Entonces vuelvo al paso inicial. Lo arreglé, ok, entonces sigo. Y metí el endoscopio, ok. Y está la limpieza adecuada, ok. Y está la insuflación adecuada, ok. Listo, ahora comienzo la endoscopía. Ese es el concepto. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero decir con esto es que finalmente, y por supuesto, yo lo hago contrarreloj. Justamente como estoy a cargo no siendo especialista, justamente lo hago con reloj, porque yo no quiero en el fondo, yo puedo pensar en mi ansiedad de que pasaron 5 minutos y resulta que han pasado 30 segundos. Y yo le digo, no, métale más media slam y métale de nuevo, después eso se me acumula y tengo una depresión respiratoria. Entonces tengo que estar, justamente como dice el doctor, consciente y capacitado en esas cosas, capacitado en cómo hacerlo bien. Así que, pero lo que yo quería decir en el fondo era que una vez que están todos esos conceptos y que comienzo la observación, mi observación, que no venga alguien que porque no ha tenido la oportunidad de conocer del tema me diga, no, lo que pasa es que si yo hago esa endoscopía demora 30 minutos y en mi servicio no hay tiempo para eso. Lo que yo quiero decir es, no, doctor, la endoscopía se puede hacer de alta calidad sin que usted se demore 30 minutos y 15 tampoco. Mirar un estómago de esta forma toma 2 a 3 minutos. Eso.
muy claros los conceptos, Andrés. Creo que por suerte esta charla va a quedar grabada y en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, y uno va a poder repasarla, porque realmente muy enriquecedora para mí. Quería preguntarle a Rodrigo, que estuvo en el centro de entrenamiento en Porto, de la WGO, cómo preparan los pacientes allá en el estudio digestivo alto, si trabajan siempre con anestesista, si hacen estudios siempre con anestesia o cómo se manejan, si también cuáles son las pautas de ayuno. Y Fede, bueno Andrés, excelente la charla, los Muchas conceptos muy claros, muy práctica. En realidad creo que es un poco similar a Chile, no trabajan con anestesistas siempre, sino en algunos procedimientos puntuales un poquito más complejos, por ejemplo las disecciones y bueno, procedimientos que van a llevar mucho tiempo. Y, o sea, lo que hacen, como dijo Andrés, es estratificar el paciente antes de la endoscopía. O sea, los pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, ¿no? Los que tienen infección por Helicobacter, antecedente de metaplasia, atrofia o trastornos hereditarios, ahí sí hacen una preparación que es muy similar a la que comentó Andrés, que son 100 mililitros de agua, en realidad con 2 mililitros de N-acetilcisteína y medio mililitro de dimeticona. Utilizaban ellos. Y una pregunta que, porque cuando Andrés habló de la buscapina, o sea, muchos evitan, ¿no?, la buscapina por lo que dijo Fede, Gonzalo, el tema de lo de algunos efectos adversos, pacientes con glaucoma o efectos cardiovasculares, digamos, y vi que en algunos, a veces utilizaban emulsión de aceite de menta para inhibir la peristalsis en Android, y muchas veces funcionaba. Sí. Quería saber, Andrés, si tenés experiencia con eso, ¿ya utilizaste alguna vez? No, nunca lo he podido ocupar, no, para serte muy franco, no sé cómo se ocupa, no sé de dónde obtenerla, ni físicamente en qué cantidad, no lo sé, pero lo encuentro una idea muy atractiva, me gustaría saberlo, porque encuentro que puede ser muy bueno y la gente que lo ha ocupado, que lo ha visto, como tú me has dicho, que funciona. Ahora, dicho eso, yo insisto en el punto, como lo que lo decía con el tiempo, eh, creo que son estas cosas como cosas que ayudan, pero el concepto central se puede lograr de igual forma, aunque uno no tenga la buscapina, aunque uno no le dé el trago de acetilcisteína. Hay cosas como más de base que son las que realmente hacen la diferencia, que es como el objetivo que yo tengo en mente en cómo realizo el estudio. Si yo no tengo eso, aunque tenga la pronasa, la menta y todo, no va a resultar. En cambio, si yo tengo la base y mi objetivo claro, el conocimiento, lo voy a poder hacer igual sin esos ayudantes. Y el día en que los tenga va a funcionar mejor. Entonces, si a alguien le preocupa, por ejemplo, el efecto de la buscapina y no la quiere ocupar, está bien. Porque si ya tiene la otra base, lo va a poder hacer bien igual. ¿En qué me ayuda la buscapina? En que el examen demora un poco menos, en que es más rápido, en que es menos molesto, porque cuando uno hace una endoscopia a la europea y quiere tomar una foto del antro nomás, me da lo mismo que esté con peristaltismo o no. Y cuando yo tengo esa mentalidad, yo voy a decir, oye, pero es que hubo un warning de la buscapina, así que no hay que usarla. Y oye, yo busqué y no hay ningún metaanálisis que demuestre que se detecta más cáncer gástrico incipiente usando buscapina que sin. ¿Me entiendes? Entonces, no, tranquilo, espérate, este tema es distinto. La buscapina la ocupamos quienes hacemos este tipo de endoscopías porque es mucho más cómodo tener un antro que esté quieto para poder hacer nuestro examen por cuadrantes que un antro que esté así, moviéndose con ese peristaltismo que tú dices, ya, es que voy a esperar a que pase la ola. Y justo cuando pasa la que venía, viene la otra detrás al tiro. ¿Se entiende? Si es que me entienden lo que pasa con el peristaltismo del antro. Se puede hacer igual. Me voy a demorar más, va a ser más incómodo, pero se puede hacer igual. Entonces, yo entiendo que la gente que la ocupa, como ya tiene esos conceptos, lo hace de forma segura. Sabe cómo usarla. Pero si no está, lo va a hacer bien igual. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, a mí me encantaría saber cómo usar el mentol. Lo encuentro una idea muy buena. ¿Sí? Solo que no tengo experiencia aún. Una pregunta que me surgió ahora, Andrés, la dieta líquida que ustedes hacen el día previo, o sea, ¿qué tipo de alimentos pueden ingerir? ¿Es Sí, líquidos claros también todo el día o mira, se-
A ver, yo quiero aclarar algunas cosas. Yo, por ejemplo, antes trabajaba en un centro, que es el Centro Médico San Joaquín, que es un centro adscrito acá a la red de salud donde yo trabajo, donde tenía todo esto montado y donde eran las técnicos de enfermería quienes se preocupaban de hacer pasar al paciente media hora antes y le daban este preparado. Se lo daban ellas. Yo lo compraba en el fondo, que es de precio bastante negligible, por decirlo así, y ellos lo daban, entonces yo llegaba hacia la endoscopía y estaba todo listo. Y para aclarar dudas, cuando uno le da eso al paciente media hora antes, no hay líquido. El líquido avanza y lo que queda es una espuma espesa, un grumo que uno aspira y listo. Entonces ni siquiera tiene que tirar agua. Cuando uno no lo hace, uno termina tirando a veces 500 cc de agua dentro del estómago para poder lavar, que es como peor. Igual es cosa de voluntad, yo siento, han escuchado el término voluntad política, es de sencillamente querer mirar a algo distinto, porque yo al revés, por ejemplo, muchas veces cuando antes hacía endoscopía de hemorragia de urgencia, yo prefería que los pacientes que están con hematemesis o uno debe hacer una endoscopía a la UCI, que los intubaran. Pero ahí de nuevo la gente fanática me decía, no, pero es que no hay ninguna evidencia de que intubar proteja esto, así que no importa. Midazolam y para adentro del endoscopio en un paciente que está hemodinámicamente inestable y con 300 cc de sangre adentro. Y te haces problema por darle un trago de 50 cc media hora antes a un paciente sano, electivo. Entonces eso es lo que a mí se me hace en el fondo un poco raro. Bueno, en fin, yo ya dejé de ir a ese lugar desde antes de la pandemia y ahora lamentablemente no tenemos esto de la voluntad política puesto el sistema este de que le den al paciente el trago de aceticisteína. Lo que sí tenemos es que se aceptó ya hace un par de años o 3 años el poner en las indicaciones, cambiarlas, las que se les mandan a los pacientes por internet o pueden ir a buscar antes si agendan personalmente su estudio, estas indicaciones que básicamente son que ingiera comidas suaves, en el fondo sin grasa, sin frituras, se les recomienda, por ejemplo, una carne blanca con tallarines blancos o con arroz, con una jalea de postre, y en el fondo tomar abundantes líquidos. Creo que ahora lo dejaron hasta 4 horas antes, porque por ahí algún anestesista que de los pocos, cuando nos tocan con anestesia dijo no, 2 horas es muy poco, y lo dejaron con 4 horas, eso. Aún así, el tema cultural es tan, en el fondo, ha penetrado tanto en toda la gente, y están en las indicaciones en internet que la gente asume que no puede tomar nada. Entonces, aunque tú le pases un papel que dice no, usted tiene que tomar agua, da lo mismo, 2, 4, 6 horas antes, mucha gente prefiere no hacerlo, porque tiene la idea de que tiene que ser en ayuna total, ¿ya? Pero yo siento que quizás ha ayudado un poquito y que ahora no llegan tan desastrosos los estómagos como antes. Eso. ¿Alguna pregunta del público? No, tenemos casi 60 personas conectadas entre YouTube y el Zoom, pero comentarios muy positivos a la charla, pero creo que está todo muy claro porque por ahora ninguna pregunta. Está muy bien. Yo Bueno, creo que en el fondo el siguiente paso es ojalá algún día poder discutir como te decía, con videos en vivo o si no grabados de cómo hacer la endoscopia en espiral y reforzar estos conceptos de la adecuada insuflación y cómo hacer el estudio por cuadrantes del estómago, ¿ya? Y después también de entender en qué estómago estamos. Les dejo así como un preview, un spoiler, que cuando uno entra a un estómago tiene que decir el paciente tiene una mucosa normal, una mucosa inflamatoria o una mucosa con atrofia metaplasia intestinal. Esos son los 3 grupos que uno tiene que entender. Y eso también se hace con luz blanca. Así que ojalá algún día lo podamos ver. bueno, queríamos agradecerte, Andrés, la verdad que fueron muy claros los conceptos, yo creo que nos sirvió a todos, a mí ya te digo, como te lo repito siempre, digo, cuando te conocí, te tenía como un experto en ESD, me enseñaste mucho en los cursos allá en Chile, pero esta charla fue la que más me impactó y no hablaste de ESD, hablaste de diagnóstico y me parece que es fundamental para llegar a los conceptos japoneses, poderlos transmitir tan claramente. A mí me ayudó mucho a entender por qué allá yo veía todas las lesiones y acá costaba mucho más. Así Te que lo muchas agradezco gracias. mucho.
Te agradezco mucho porque a mí me encanta, como tú dices, está el tema siempre que atrae el tema de la terapia. Me gusta mucho, pero la verdad no es lo que más me gusta. Siempre me gusta por terapia, pero a mí lo que me gusta es la endoscopía diagnóstica. Entonces yo de verdad te doy gracias por este espacio, porque rara vez tengo oportunidad de que me llamen a hablar de endoscopía diagnóstica, porque cuando la gente piensa en endoscopía diagnóstica, llaman a gente que les va a hablar de la tecnología espectral, de la magnificación, de la inteligencia artificial, y queda todo esto lamentablemente en el olvido. Pero esto es lo que más me gusta, lo que me apasiona, la endoscopía diagnóstica. Así que te agradezco mucho la oportunidad de darle espacio a este tema que es olvidado de la luz blanca. Muchas gracias. Bueno, bueno, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias a todos por participar, a los panelistas, y espero que haya sido de utilidad tanto como yo considero que fue para mí. Porque siempre escucharla, la charla me gusta, o sea, y es un desafío poder implementar todas estas técnicas que es como deciste, depende del trabajo de equipo, a muchas de ellas que son pequeños cambios que hay que hacer para poder mejorar la visibilidad gástrica. Entonces, también el trabajo de equipo, y como nosotros trabajamos con los anestesistas, me pareció muy importante la visión de Gonzalo también y de los anestesistas, porque tenemos que llegar a un consenso para poder mejorar estas cosas. Así Paso que a paso. gracias a todos y hasta la próxima.